Hola, todo este video está enfocado en la teoría de conjuntos, específicamente en los apuntes o el libro de Fernando Hernández Hernández. Que a mi parecer es un libro muy claro y que aborda los temas más importantes acerca de la teoría de conjuntos. Muy recomendado y pues vamos a empezar. Bueno, pues comúnmente los conjuntos son introducidos como colecciones de objetos con alguna propiedad común. La noción de propiedad merece un poco de análisis. Algunas propiedades frecuentemente consideradas en la vida diaria son tan vagas que difícilmente son admitidas en las matemáticas. Consideremos, no sé, por ejemplo, el conjunto de todos los borregos gordos. Entonces cabe preguntar, ¿qué tan gordo es gordo? Si nos muestran algún borrego, ¿cómo podemos saber si es gordo o no? Como otro ejemplo, consideremos el conjunto de aquellos números naturales que pueden ser escritos, digamos que con papel o con lápiz. Con papel y lápiz, o sea, puedes escribir el 1, el 2, el 3. Entonces, ¿cuál es el conjunto de todos los números que pueden ser escritos? Pues claramente el cero puede ser escrito. Entonces, si tú puedes escribir el cero, también puedes escribir el uno y entonces también podrías escribir el 2. Entonces, si un número n puede ser escrito, entonces también el número n más uno tiene que poder ser escrito. Por el familiar principio de inducción, que veremos en un futuro, cualquier número n puede ser escrito. Pero ¿conocen a alguien que pueda escribir el número 10 a la 10 a la 10? Este número en notación decimal requiere de un 1 y 10 a la 10 ceros, que para lograr escribirse requiere de al menos 300 años de trabajo continuo, anotando un cero por cada segundo. El problema para admitir a estas propiedades como buenas propiedades para definir conjuntos es causado por el significado vago de poder. No podemos darle un significado fijo al poder escribir un número, eh, porque realmente no sabemos si vamos a poder o no, hasta qué punto vamos a poder escribir este número. Una forma de remediar este tipo de dificultades, o algunas otras similares, es decir explícitamente qué significa puede, y no necesariamente tiene que coincidir con el significado de la palabra, o ponernos de acuerdo en qué significa gordo en el ejemplo de los borregos. Entonces, podríamos decir que gordo es alguien, bueno, un borrego que pesa más de 300 kilos. Sin embargo, el determinar los elementos de un conjunto sabiendo que son los que satisfacen cierta propiedad sigue siendo complicado. Para ilustrar esta afirmación, construiremos un conjunto en el que será más difícil ponerse de acuerdo a un criterio que permita definir bien el conjunto. Se cuenta que en un lejano poblado de un antiguo emirato había un barbero llamado As-Samet, que era muy bueno en afeitar cabezas y barbas. Un día el emir, dándose cuenta de la escasez de barberos en el emirato, dio órdenes de que todos los barberos del emirato solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. O sea, todas las personas en este pueblo tienen que ser afeitadas, ya sea por el barbero o por ellas mismas. Un cierto día el barbero fue llamado a afeitar al emir y le contó a este sus problemas. En mi pueblo soy el único barbero. Si me afeito, entonces puedo afeitarme por mí mismo y por lo tanto no debería afeitarme el barbero de mi pueblo, que soy yo. Pero si no me afeito, lo debe hacer un barbero por mí. Pero allí solo estoy yo como barbero. El emir pensó que tales razonamientos eran muy profundos a tal grado que premió al barbero. Entonces, en este caso, es muy difícil definir la propiedad que debe de cumplir la persona que debe afeitar a otra persona. El barbero le causaba ruido de que si él se afeita, entonces se está afeitando por sí mismo, pero él es el barbero de su pueblo. Entonces no tiene derecho a afeitarse
porque se puede afeitar por sí mismo y a la vez es el barbero de su pueblo. Entonces entra en una paradoja y no puede ser afeitado. Entonces podemos esto traducirlo a una notación matemática. Vamos a considerar como P de X la propiedad de el barbero puede afeitarse. No, la propiedad de X va a ser el habitante X del pueblo no se afeita a sí mismo. El habitante X del pueblo no se afeita a sí mismo. Entonces, si no se afeita a sí mismo, tiene que ser afeitado por el barbero. Entonces vamos a llamar B al barbero. La cuestión es aquí. ¿Quién es P de B? O sea, B tiene esta propiedad. Si P de B se cumple, entonces B no se afeita a sí mismo. O sea, si P de B se cumple, si esto se cumple, significa que B no se afeita a sí mismo. O sea, el barbero no se afeita a sí mismo. Y como no se afeita a sí mismo, tiene que ser afeitado por el barbero. Entonces, si no se afeita a sí mismo, entonces tiene que ser afeitado por el barbero. Pero, ¿qué pasa? Que él es el barbero. O sea, realmente él se tendría que afeitar a sí mismo porque puede afeitarse. O sea, esta propiedad no se cumple y se puede afeitar. Pero entonces no sería afeitado por el barbero. Pero B es el barbero y entonces B no se afeita a sí mismo. Entonces tiene la propiedad de que no se afeita a sí mismo. Y de repente tiene la propiedad y de repente no tiene la propiedad. Y ahí es cuando estás entrando en una paradoja. Y dices, ok, puede que ocurra, pero si ocurre que se puede afeitar a sí mismo, entonces se tiene que afeitar a sí mismo. Pero entonces no tendría que ser afeitado por el barbero del pueblo. Y justo este tipo de paradojas son las que se dan si no se tiene bien definida una propiedad. La propiedad como esta y otras similares no definen conjuntos. Esto es que todos los objetos que gozan de la propiedad no pueden ser coleccionados en un conjunto. Esta observación nos puede llevar a preguntar, ¿qué propiedades sí definen conjuntos? Desafortunadamente, no hay manera de conocer esto. Y algunos resultados de lógica, especialmente el llamado teorema de incompletitud de Gödel, indican que una respuesta plena es imposible. Pero en este caso, podríamos definir una propiedad. O sea, no necesariamente necesitamos todas las propiedades que existan en el mundo. Con estas que cumplan la siguiente definición, nos es suficiente. Entonces escribimos una propiedad es una proposición tal que para cualquier objeto es posible decidir sin ambigüedad si dicho objeto la verifica. Es posible decidir sin ambigüedad
si dicho objeto la verifica. Entonces, justo esta parte es importante, ver cómo podemos definir una propiedad. Entonces, esto de sin ambigüedad queda en el aire, obviamente, pero es lo más cercano que tenemos a pensar en una propiedad que pueda definirte un conjunto. Entonces, si tenemos que X cumple la propiedad P de X, podríamos decir que esta propiedad es verdadera. Y si no la cumple, podemos decir que esta propiedad es falsa. Entonces, X puede cumplir o no la propiedad, solo tiene de dos y no hay de otra. O cumple o no cumple con la propiedad. Entonces, pues ya empezamos a hablar de proposiciones o de propiedades. Podemos tener una P, podemos tener una Q y tenemos de dos sopas, que P sea verdadero o sea falso y que Q sea verdadero o sea falso. Y en combinación podríamos tener verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. De estas propiedades podríamos extraer otras más con conectores lógicos. ¿Quiénes son estos conectores lógicos? Pues podemos hablar de el conector lógico I, el conector lógico O y la negación de alguna de las dos. Por ejemplo, no P, e incluso podríamos poner no Q. Para que se cumpla la unión lógica de P y Q, tendría que tener como ambos casos verdaderos. Entonces P y Q solo es verdadero si P y Q son verdaderos. Tienen que ser ambos verdaderos para que esta operación lógica sea verdadera. Verdadero y verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, falso. P o Q es distinto. Es verdadero cuando alguno de los dos es verdadero. Entonces, verdadero porque alguno de los dos es verdadero, en este caso los dos. Verdadero, verdadero y falso porque aquí ninguno de los dos es verdadero. Y como arriba sí teníamos que uno era verdadero, por eso pusimos verdadero. No P simplemente es poner lo contrario que tenemos de este lado, que es falso, falso, verdadero, verdadero. Y no Q sería lo contrario que tenemos de este lado, que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y justo así podríamos construir más tablas de verdad. Y estos son los conectores básicos y de aquí podríamos llegar a cosas muy complejas. Justo, que es lo que queremos, llegar a esa parte compleja, podemos definir las nuevas tablas de verdad, que serían dadas P y Q, justo como lo teníamos hace rato. Podemos tener las siguientes tablas de verdad, que sería P implica Q, o P si solo si Q, que se escribe de esa manera. Entonces, P ya habíamos dicho que puede ser verdadero o falso, Q lo mismo, y P implica Q solo es verdadero cuando o ambos son verdaderos o la hipótesis es falsa. Entonces P implica Q sería verdadero, porque verdadero implica verdadero, verdadero no te implica falso, esto es falso, falso, como no puedes concluir nada de esto, pues se asume que P implica Q sería verdadero. Falso implica verdadero, falso implica falso. Y el único caso en el que vamos a tener un falso es que algo verdadero te implique algo falso. P si solo si Q.
Esto es verdadero solo si ambos son verdaderos. Entonces esto es verdadero, falso, falso, o me faltó mencionar si ambos son falsos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la ida y la vuelta de este de acá. Entonces de ida es verdadero, verdadero implica verdadero. De ida, verdadero implica falso, es ya de por sí es falso. De ida, falso implica verdadero, es verdadero, pero el regreso, que es justo Q implica P, verdadero no implica falso, y por eso esta parte de aquí es falsa. Y esta parte final es verdadera. Todo esto nace, o sea, este P implica Q nace de las operaciones lógicas que ya habíamos definido. Realmente P implica Q nace, voy a poner nace de no negar P y Q. P y no Q. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay que revisar por qué ocurre eso. O sea, P implica Q. Si tenemos P y Q y queremos ver P implica Q, ya habíamos escrito esta tabla de verdad. Esto es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P implica Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora, ¿quién sería no P y no Q? O sea, P y no Q y luego negar todo eso, ¿quién sería? Ah, pues hay que regresar a ver quién es no Q. No Q era falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, cuando lo combinas con P, que es lo contrario a este, vamos a escribir no Q hasta el final para guiarnos. Esto es falso, verdadero, falso, verdadero. De este lado, si combinamos no Q con P, nos quedaría que solo es esta parte de aquí, la parte verde. Lo vamos a escribir de verde. Sería P es verdadero, no Q es falso, por lo que el I, el conector lógico, debería ser falso. P es verdadero, Q es no Q es verdadero, por lo que el conector lógico es verdadero. P es falso, no Q es falso, por lo que el conector lógico es falso. P es falso, no Q es verdadero, por lo que el conector lógico es falso. Cuando negamos esto, ya podemos obtener la respuesta a lo que está arriba, que sería escribir lo contrario que está de verde. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y justo esta parte es la que nos dice que esto es equivalente y por eso el implica nace justo de la tabla de verdad del no negar P y no Q con este no. Y listo, o sea, de ahí nace esa tabla. Y justo el sí solo sí, pues nace solamente de ir de ida y luego de regreso. Y hasta aquí creo que podrían ser las bases claras para un video acerca de los axiomas de Zermelo y Frankel.